Ensayo sobre la naturaleza, de Ralph Waldo Emerson. Capítulo 6. Idealismo. Así el hombre, el inmortal discípulo, descifra el inefable pero inteligible y practicable significado del mundo en todos los objetos del sentido. A este fin de la disciplina conspiran todas las partes de la naturaleza. Una idea noble se insinúa perpetuamente. Si este fin es o no la causa final del universo, y si la naturaleza exterior existe. Es un resultado de esta apariencia que llamamos el mundo, que Dios enseñará a un espíritu humano y así lo hará recibir cierto número de convenientes sensaciones, que llamamos el sol y la luna, el hombre y la mujer, la casa y el comercio. En mi absoluta impotencia de atestiguar la autenticidad de lo que manifiestan mis sentidos, de saber si las impresiones que me causan corresponden a los objetos exteriores, qué diferencia hay en que Orión esté en los cielos o en que algún dios pinte su imagen en el firmamento de mi alma, siendo idénticas las relaciones de las partes y el fin del todo, qué diferencia hay en que el mar y la tierra se unan y en que los mundos se revuelvan y confundan sin número ni fin, abriéndose abismo bajo abismo, y una vía láctea danzando sobre otra por el espacio absoluto, o en que las mismas apariencias, sin las relaciones del tiempo y del espacio, se inscriban en la fe constante del hombre. Ya la naturaleza posee una existencia substancial, ya esté solo en el apocalipsis del espíritu, es a la vez útil y venerable para mí. Sea lo que sea, es ideal para mí, mientras no puedo dar testimonio de la fidelidad de mis sentidos. Los frívolos toman a mofa la teoría ideal, como si sus consecuencias fuesen ridículas y como si afectasen a la estabilidad de la naturaleza. Seguramente no. Dios nunca juega con nosotros y nunca comprometerá el fin de la naturaleza, permitiendo cualquier inconsecuencia en su método. Cualquier defecto de la permanencia de las leyes paralizaría las facultades del hombre. Su permanencia se respeta como cosa sagrada, y su fe es por eso perfecta. Las revoluciones y transformaciones del hombre se realizan todas en la hipótesis de la permanencia de la naturaleza. No estamos construidos como un barco para ser botados al agua, ni como una casa para estar en pie. Es una consecuencia natural de esta estructura que, mientras las fuerzas activas predominan sobre las reflexivas, resistimos indignados cualquier insinuación de que la naturaleza sea más pasajera o mudable que el espíritu. El corredor, el cartero, el carpintero, el cobrador de portazgo se disgustan mucho con esta intuición. Pero mientras que prestamos aquiescencia absoluta a la permanencia de las leyes naturales, queda todavía en pie la cuestión de la existencia absoluta. El efecto uniforme que la cultura produce en el espíritu humano no es destruir nuestra fe en la estabilidad de los fenómenos particulares, como el calor, el agua, la epidemia, sino inducirnos a considerar la naturaleza como un fenómeno, no como una substancia, atribuir la existencia necesaria al espíritu, juzgar la naturaleza como un accidente y un efecto. A los sentidos y a la inteligencia inculta pertenece una especie de creencia instintiva en la existencia absoluta de la naturaleza. A su juicio, el hombre y la naturaleza están indisolublemente unidos. Las cosas son definitivas y nunca traspasan su esfera. La presencia de la razón corrompe esta fe. El primer esfuerzo del pensamiento tiende a relajar este despotismo de los sentidos, que nos inclinan a la naturaleza como si fuéramos una parte de ella, y nos muestran la naturaleza lejos y flotante. Hasta que este agente más elevado interviene, el ojo animal ve, con asombrosa fidelidad, los contornos agudos y las superficies coloreadas. Cuando el ojo de la razón se abre, al contorno y a la superficie se añaden la gracia y la expresión. Estas proceden de la imaginación y del afecto, y destruyen algo de la perfección angular de los objetos. Si la razón ha de ser estimulada para una visión más activa, los contornos y la superficie se hacen transparentes y ya no se ven. A través de ellos se ven las causas y los espíritus. Los momentos mejores y más felices de la vida son esos deliciosos despertares de las nobles potencias y el reverente apartarse de la naturaleza delante de Dios. Procedamos a indicar los efectos de la cultura. 1.
Nuestra primera institución de la filosofía ideal es una insinuación de la naturaleza misma. La naturaleza conspira con el espíritu por emanciparnos. Ciertos cambios mecánicos, una ligera alteración en nuestra posición local nos produce dualismo. Nos sentimos extrañamente impresionados por ver la costa desde un barco que se mueve, desde un globo o a través de los reflejos de un cielo que no estamos acostumbrados a contemplar. El menor cambio en nuestro punto de vista da a todo el mundo un aire pictórico. Un hombre que rara vez anda a caballo solo necesita engancharlo a un coche y atravesar su ciudad para convertir la calle en una representación de títeres. Los hombres, las mujeres, al hablar, al correr, al traficar, al pelear. Los activos mecánicos, los holgazanes, los mendigos, los muchachos, los perros, no se hacen irreales o al menos están completamente apartados de toda relación con el observador, el cual los ve como seres aparentes, no substanciales. ¿Qué nuevos pensamientos se sugieren por ver un rostro de familia en el rápido movimiento del ferrocarril? Más aún, los objetos más usados, hacer un cambio muy ligero en el punto de visión, nos agradan más. En una cámara oscura, el carro de un carnicero y la figura de uno de nuestros amigos nos divierten. Así, un retrato de un rostro bien conocido nos recompensa. Volved los ojos de arriba abajo, mirando el paisaje a través de vuestras piernas, y cuán agradable es el cuadro, aunque lo habéis visto alguna vez estos 20 años. En estos casos, por medios mecánicos, se señala la diferencia entre el observador y el espectáculo, entre el hombre y la naturaleza. De ahí nace un placer mezclado con temor. Puedo decir que se siente probablemente un grado inferior de lo sublime, por el hecho de que el hombre comprende que, si el mundo es un espectáculo, algo en sí mismo es estable. 2. En un grado más elevado, el poeta comunica el mismo placer. Por medio de algunos rasgos delinea, como en el aire, el sol, la montaña, el campo, la ciudad, la doncella, iguales a los que conocemos, pero levantados de la tierra a flote ante la vista. Junta la tierra y el mar, los hace girar alrededor del eje de su primario pensamiento y los dispone de nuevo. Poseído por una pasión heroica, emplea la materia como símbolos suyos. El hombre sensual conforma los pensamientos a las cosas. El poeta conforma las cosas a sus pensamientos. Uno considera la naturaleza como arraigada y ligada, el otro como fluida e imprime su ser en ella. Para él, el mundo infundible es dúctil y flexible, reviste de humanidad el polvo y las piedras, y las hace imágenes de la razón. La imaginación puede definirse como el uso que la razón hace del mundo material. Shakespeare posee la facultad de subordinar la naturaleza a los fines de la expresión, y la posee en mayor grado que todos los poetas. Su musa imperial lanza la creación de mano en mano, como un juguete, para adoptar cualquier caprichosa forma de pensamiento que domina en su espíritu. Se visitan los más remotos espacios de la naturaleza y se juntan las cosas más distanciadas por una sutil conexión espiritual. Nos damos cuenta de que la magnitud de las cosas naturales es únicamente relativa, y todos los objetos se encogen y se ensanchan a capricho del poeta. Así en sus sonetos, los cantos de los pájaros, los aromas y colores de las flores, juzga que son la sombra de su amada. El tiempo, que la aparta de él, es su cofre. La sospecha que ha despertado es su ornamento. El ornamento de la belleza es la sospecha, cuervo que cruza la atmósfera más suave de los cielos. Su pasión no es el fruto del cambio. Cuando habla, construye una ciudad, funda un estado. No, fue construida por casualidad. No ostenta risueña pompa ni cae bajo el dominio del esclavizador descontento. No teme esterético a la política porque anda apoyado en las breves horas, sino que todo es inmensamente político. En la energía de su constancia, las pirámides le parecen recientes y perecederas, y la frescura de la juventud y del amor le deslumbran por su semejanza con la mañana. Cierra esos labios que tan suavemente fueron pérjuros, y estos ojos como la aurora que son las luces que vencen a la mañana.
La salvaje belleza de esta hipérbole, puedo decir de paso, no es fácil de igualar en la literatura. Esta transfiguración que sufren todos los objetos materiales por la pasión del poeta, de magnificar lo pequeño, de empequeñecer lo grande, pueden explanarse con 1000 ejemplos tomados de sus obras. Tengo delante de mí la tempestad, y solo citaré estas pocas líneas. Ariel. El promontorio de sólida base lo hice sacudirse, y con las espuelas derribé el pino y el cedro. Próspero llama a la música, para dulcificar al frenético Alfonso y a sus compañeros. Un aire solemne, el mejor alivio para una fantasía desarreglada, cura tus nervios ahora inútiles, calentados con tu cráneo. En otra parte dice, el encanto se desvanece prontamente, y cuando la mañana roba la noche, disolviendo la obscuridad, sus sentidos que despiertan comienzan a desterrar el humo ignorante que oculta su razón perspicaz. Su entendimiento comienza a despertar, y la marea que se acerca ocupará pronto las razonables costas que ahora yacen sucias y cenagosas. La percepción de las afinidades reales entre los acontecimientos, es decir, de las afinidades ideales porque solo éstas son reales, pone al poeta en condiciones de desembarazarse de las más imponentes formas y fenómenos del mundo y afirmar el predominio del alma. 3. Mientras que el poeta nos deleita así, animando la naturaleza como un creador, con sus propios pensamientos, distínguese del filósofo solo en esto, en que el uno se propone como fin primordial la belleza, el otro la verdad. Pero el filósofo, lo mismo que el poeta, pospone el orden aparente y las relaciones de las cosas al imperio del pensamiento. El problema de la filosofía, según Platón, es, para todo lo que existe condicionalmente, encontrar un motivo incondicionado y absoluto. Procede con la confianza de que una ley determina todos los fenómenos, y que, conocida esa ley, pueden predecirse los fenómenos. Esa ley, cuando está dentro del espíritu, es una idea. Su belleza es infinita. El verdadero filósofo y el verdadero poeta son idénticos, y una belleza que es verdad y una verdad que es belleza es la aspiración de ambos. ¿No es el encanto de una de las definiciones de Platón y Aristóteles exactamente igual a la de Antígones o Sófocles? En ambos casos, el encanto es que se ha comunicado a la naturaleza una vida espiritual, que el bloque aparentemente sólido de la materia ha sido ocupado y disuelto por un pensamiento, que este débil ser humano ha penetrado las vastas masas de la naturaleza con un alma que las informa y se ha reconocido en su armonía. Esto es, se ha apoderado de su ley. En física, cuando esto se consigue, la memoria se desembaraza de sus engorrosos catálogos de particularidades y compendia siglos de observación en una simple fórmula. Así pues, aún en la física, lo material siempre se degrada ante lo espiritual. El astrónomo, el geómetra, confían en su irrefragable análisis y desdeñan los resultados de la observación. La sublime observación de Eulero sobre su ley de los arcos. Se creerá que esto es contrario a toda experiencia, pero es verdad. Ya ha trasladado la naturaleza al espíritu y abandonado la naturaleza como un cadáver corrompido. 4. Se ha observado que la ciencia intelectual expone invariablemente una duda sobre la existencia de la materia. Turgot decía, el que nunca ha dudado de la existencia de la materia, esté seguro de que no tiene la aptitud para las investigaciones metafísicas. Fijamos la atención en las naturalezas inmortales, necesarias e increadas, esto es, en las ideas, y en su bella y majestática presencia comprendemos que nuestro ser exterior es un sueño y una sombra. Mientras que contemplamos este Olimpo de dioses, pensamos en la naturaleza como un apéndice del alma. Ascendemos a su región y sabemos que estos son los pensamientos del Ser Supremo. Estos son los que existían desde la eternidad, desde el comienzo, antes de que fuese la tierra. Cuando preparaba los cielos existían ellos, cuando esparcía las nubes, cuando llenaba las fuentes. Entonces fueron creados por él, de ellos tomó consejo. Su influencia es proporcionada.
como objetos de la ciencia, son accesibles a pocos hombres. Sin embargo, todos los hombres son capaces de engrandecerse por medio de la piedad o de la pasión. Y ningún hombre toca estas naturalezas divinas sin hacerse en cierto modo divino. Como una nueva alma, renuevan el cuerpo. Nos hacemos físicamente ágiles y alegres, pisamos el aire. La vida ya no es tediosa y creemos que nunca lo será. Ningún hombre siente la edad, la desgracia o la muerte en su serena compañía, porque es transportado fuera del distrito del cambio. Mientras contemplamos sin verlos la naturaleza de la justicia y de la verdad, aprendemos la diferencia entre lo absoluto y lo condicional o relativo. Percibimos lo absoluto. Por vez primera, existimos. Nos hacemos inmortales porque el tiempo y el espacio son relaciones de la materia que con una percepción de la verdad o una buena voluntad no tienen analogía. 5. Finalmente, la religión y la moral, que pueden llamarse adecuadamente la práctica de las ideas o la introducción de las ideas en vida, producen un efecto análogo en toda cultura inferior, degradando la naturaleza y señalando su dependencia sobre el espíritu. La ética y la religión difieren en esto, en que la una es el sistema de los deberes humanos comenzando por el hombre y la otra, el sistema de los deberes humanos comenzando por Dios. La religión implica la personalidad de Dios, la ética no. Son idénticas para nuestro objeto actual. Ambas pisotean la naturaleza. La primera y última lección de la religión es: las cosas que se ven son temporales, las cosas que no se ven son eternas. Afrenta a la naturaleza. Hacen los ignorantes lo que la filosofía hace en Berkeley y Vyasa. El lenguaje monótono que puede oírse en las iglesias de las sectas más ignorantes es este: despreciar las manifestaciones insubstanciales del mundo. Son vanidades, sueños, sombras y realidades. Buscad las realidades de la religión. El devoto insulta a la naturaleza. Algunos teósofos han llegado a concebir cierta hostilidad e indignación hacia la materia, como los maniqueos y Plotino. Desconfiaban de sí mismos mirando las ollas de carne de su Egipto. Plotino se avergonzaba de su cuerpo. En una palabra, todos dirían de la materia lo que Miguel Ángel decía de la belleza. Es la frágil y fastidiosa cizaña con que Dios viste el alma que ha puesto en el tiempo. Parece ser que el movimiento, la poesía, la ciencia física e intelectual tienden a afectar nuestras convicciones sobre la realidad del mundo exterior. Pero confieso que hay algo desagradable en explicar con demasiada curiosidad los detalles de esta proposición general, que toda cultura tiende a imbuirnos de idealismo. No tengo hostilidad hacia la naturaleza, sino amor de niño hacia ella. Me expansiono y vivo en el caluroso día, como el trigo y los melones. Hablemos francamente. No deseo tirar piedras a mi suegra ni ensuciar mi hermoso nido. Solo deseo indicar la verdadera posición de la naturaleza respecto del hombre, dónde está su puesto, que es a lo que tiende toda recta educación, como el motivo que ha de conseguirse es el objeto de la vida humana, esto es, de la conexión del hombre con la naturaleza. La cultura invierte en las opiniones vulgares sobre la naturaleza e induce el espíritu a llamar aparente lo que acostumbra llamar real, y real lo que acostumbra llamar visionario. Los niños, verdad es, creen en el mundo exterior. La creencia de que ese mundo es solo aparente es un pensamiento a posteriori, pero con la cultura, esta fe surgirá en el espíritu tan seguramente como la primera. La ventaja de la teoría ideal sobre la fe popular es esta, que presenta el mundo precisamente en la posición que es más deseable al espíritu. Es en realidad la posición que toma la razón especulativa y práctica, esto es, la filosofía y la virtud. Porque, visto a la luz del pensamiento, el mundo siempre es fenomenal, y la virtud lo subordina al espíritu. El idealismo ve el mundo en Dios. Mira todo el círculo de personas y cosas, de acciones y acontecimientos, de patria y religión, no como penosamente acumulado, átomo por átomo, acto por acto, en un remoto y rastrero pasado, sino como un vasto cuadro que Dios pinta en la eternidad presente, para la contemplación del alma.
Por eso el alma se desembaraza de un estudio demasiado trivial y microscópico del mapa universal. Respeta demasiado el fin para sumergirse en los medios. Ve en el cristianismo algo más importante que los escándalos de la historia eclesiástica o las bagatelas de la crítica. Y muy negligentemente por lo que toca a las personas o milagros, y no molestado por los precipicios de la evidencia histórica, acepta de Dios el fenómeno tal como lo encuentra, como la pura y respetable forma de la religión en el mundo. No se pone ardiente o apasionada ante la apariencia de lo que llama su buena o mala aventura, ante la unión u oposición de otras personas. Ningún hombre es su enemigo. Acepta todo lo que ocurre como una parte de su lección. Vigila más que obra, y solo obra en cuanto puede vigilar mejor.